Tres errores que deben evitar los ganaderos principiantes. Los ganaderos que inician en este sector muchas veces se deslumbran con el negocio y no le prestan atención a aspectos básicos. Un error que cometen los ganaderos principiantes es realizar ensayos. En la actividad ganadera, lo recomendable es que los primeros 2 años no se realice ningún tipo de ensayo. El productor debe hacer una pausa a todas las ideas y dar paso a la observación, ya que este paso es el que da el éxito a las ganaderías. Al observar se hace referencia a los animales integrantes del hato ganadero, parte financiera, labor de trabajadores y comportamiento de la finca. En esta actividad hay que ser muy cautelosos, ya que se puede recibir información de modelos ganaderos que se pueden implementar en la finca, pero ese afán de buscar aumentar rentabilidad puede llevar a un fracaso rotundo. Otro error es la no selección correcta de personal. Es de recalcar que el personal tiene incidencia directa en la rentabilidad del negocio, pues estos están alrededor del 90-95% en la totalidad del desarrollo de la ganadería. Por eso el personal debe ser bien seleccionado y no al azar. Lo importante es que el personal seleccionado cuente con experiencia en el tema de manejo bovino, conocimiento de tecnologías de vanguardia. No quiere decir que no se puede contratar personal sin experiencia, porque hay personas sin experiencia pero con ganas de trabajar y buena actitud. Lo que debemos garantizar es que estas personas estén al lado de personas de experiencia para que puedan aprender de la forma correcta. En resumen, una persona con experiencia al lado de una persona con actitud de aprender. Otro error común es la selección de los bovinos. Los bovinos cubren aproximadamente el 80% de la inversión, razón por la cual la selección debe ser bien planificada y apoyada con gente de experiencia. Si se seleccionan bovinos de alta producción, libres de enfermedades, y bovinos certificados, se debe exigir al proveedor estos certificados. La edad de los bovinos es otro aspecto a tomar en cuenta, ya que se pueden adquirir bovinos que están en el ciclo final de vida y esto afectará en los costos del proyecto ganadero. Conocer la cantidad de partos que se espera por cada vaca es fundamental, pues es de recordar que la rentabilidad de un hato se mide por la cantidad de partos por vaca.